Bien, continuamos con nuestro curso. En esta clase vamos a aprender sobre las formas predeterminadas que tiene Photoshop y cómo podemos utilizarlas como base para crear formas un poco más complejas y cuáles son sus propiedades. Entonces voy a crear un archivo nuevo. Voy a apoyarme nuevamente en las plantillas que hemos creado. Voy a seguir trabajando en la plantilla de Instagram que hemos creado en clases anteriores. Y para que sea distinta a la clase anterior, voy a colocar ahora mi forma en un tono distinto de color. ¿Ok? Entonces cuando voy a crear elementos, fíjense que coloco el mouse encima y ya Photoshop me está indicando con un videito pequeñito, un GIF pequeñito, y me está diciendo, oye, con esta herramienta tú puedes crear rectángulos. Si yo me apoyo en la herramienta de rectángulo redondeado, voy a poder crear exactamente lo mismo, pero con un rectángulo que tenga los bordes redondeados. Entonces vamos a ir explicando esta situación. Voy a crear un rectángulo 1, el primer clic es fijo, y lo arrastro, y fíjense que a donde lo voy arrastrando yo puedo tener un rectángulo muy angosto si lo suelto por acá, o muy ancho si lo tengo por acá. Pero si presiono Shift, mantengo la proporción y puedo crear un cuadrado perfecto. Esto va a ser muy útil cuando ustedes necesiten crear un cuadrado completamente perfecto. ¿Ok? En este caso ya he creado un cuadrado perfecto. Ahora si yo quiero crear una herramienta de rectángulo redondeado, el proceso es el mismo. Primer clic es fijo y lo suelto y yo voy a poder crear ese rectángulo y pueden ver que esos bordes están redondeados. Ese bordeado, ese redondeado yo lo puedo modificar acá y yo puedo incluir más píxeles. A lo mejor unos 60 píxeles, por ejemplo, para que mi siguiente rectángulo tenga los bordes más redondeados y yo lo pueda ver. O a lo mejor yo estoy creando la plantilla de un icono para una aplicación web, o estoy creando los iconos de redes sociales que van a ir en una tarjeta de presentación o en una imagen que voy a compartir en redes sociales para que la gente pueda seguirme. Entonces yo puedo crear esto de esta forma y a esta forma le puedo colocar un azul Facebook, por ejemplo, y luego colocar la F de Facebook acá y ya yo tengo mi propio logotipo. En este caso pueden ver que cuando yo estoy creando un rectángulo redondeado y sigo creando rectángulos redondeados, se me están creando capas nuevas. En este caso no se me creó una capa nueva porque tenía la opción de combinar formas activa. ¿Ok? Entonces bueno, vamos a deshacer por acá. Voy a seleccionar todas estas capas y las voy a eliminar. Vamos a seguir conociendo qué otras formas predeterminadas tenemos. Tenemos la herramienta de elipse. El primer clic es fijo y es básicamente dibujar un cuadrado, y el cuadrado que estamos dibujando imaginario, en ese cuadrado está contenido la elipse. Entonces yo puedo hacerla muy angosta, la puedo hacer ancha, o si presiono Shift puedo crear un círculo completamente perfecto. ¿Ok? Y con Shift puedo crear otro círculo perfecto. Fíjense que en este momento se están creando como formas. No estoy combinando formas. Ok. No estoy combinando formas. Es porque sigo creando formas presionando Shift en el teclado. Si yo me presiono Shift en el teclado, yo sigo creando estas formas dentro de la misma capa de la elipse. Pero si no presiono Shift en el teclado, se me crean formas nuevas. ¿Lo ven? ¿Ok? Capas nuevas. Esa fue la diferencia con respecto al ejercicio anterior. El siguiente elemento que es muy útil es el elemento del polígono. Un polígono me permite a mí crear un polígono en la escena. Este se crea siempre desde el origen, desde el centro del polígono que estamos creando, y yo puedo ajustar la cantidad de lados. A lo mejor yo necesito un polígono de 8 lados y voy a poder crear un polígono de 8 lados. Si necesito un polígono de 6, voy a poder crear un polígono de 6. Si necesito un polígono de 3, que sería el mínimo, voy a poder crear un triángulo isósceles perfecto. ¿Ok? Y bueno, todas estas formas se rigen por todos los parámetros que hemos conocido en formas anteriores. Por ejemplo, en la herramienta de vector yo puedo presionar clic derecho y añadir un punto de ancla a esa forma, y esa forma ahora yo la puedo deformar. Yo puedo eliminar puntos de ancla, yo puedo convertir puntos de ancla. ¿Ok? Además de esto, yo puedo seleccionar todos estos elementos, por ejemplo, y fusionarlos en un solo vector. Para ello nos vamos a ir a la parte de arriba en capas y vamos a seleccionar la opción de combinar formas o control E en teclado. Y todas estas formas ya están combinadas y ahora forman parte del mismo objeto. Entonces ahora yo puedo entrar a lo que aprendimos en la clase anterior y yo puedo seleccionar cada uno de los trazos y moverlos entre sí, o crear composiciones muy interesantes en las que yo estoy excluyendo formas y crear sustracciones para que mi composición, ¿ven?, yo pueda tener un logotipo de un diseño de una forma mucho más flexible, porque entonces esto me va a permitir ahora que si mi logotipo, por ejemplo, es este y el cliente no quiere que este sea un color, yo esto lo puedo cambiar a cualquier color y no voy a tener ningún problema. Y sigue siendo editable en
en el factor también de la selección directa, en el que yo puedo seleccionar un vértice y editar un vértice desde acá, o seleccionar un grupo de vértices y moverlos también, o en último caso la selección de trazo para poder seleccionar y mover todos los trazos entre sí. Esto es muy interesante. Ahora, cada una de estas formas tiene unas propiedades. Por ejemplo, este trazo que voy a seleccionar, que es esta forma de este polígono que se creó en base a este polígono, tiene un color de relleno, y ese color de relleno yo lo puedo cambiar a cualquier color de relleno. Como en este caso estoy seleccionando toda la forma, cada una de las formas va a adoptar este color de relleno. Además de ese color de relleno, yo puedo elegir que no tenga ningún color de relleno para que me funcionen solamente como márgenes o como guías de selección o como guías de relleno, que lo vamos a ver más adelante en prácticas de la unidad número 2 o unidad número 3 de este curso. Yo puedo colocar y rellenarlo de un color uniforme, yo lo puedo rellenar con un degradado o lo puedo rellenar con una textura. En este caso yo tengo algunas texturas prefabricadas de Photoshop y yo puedo eventualmente incluir nuevas texturas. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante en esta primera unidad. Entonces voy a regresar a un relleno sólido, o en este caso ni siquiera le voy a poner un relleno, pero esta vez voy a habilitar el trazo. El trazo esta vez quiero que sea sólido. Ese trazo quiero que tenga muchísimo más espesor para que lo podamos ver. Vamos a darle más espesor a ese trazo y pueden ver que ahora yo puedo controlar la opción de ese trazo y además tengo las mismas opciones anteriores. Yo puedo cambiar el color del trazo, puedo incluir un degradado en el trazo o puedo incluir una textura en el trazo, que puede ser cualquiera de las texturas prefabricadas de Photoshop o una textura que yo tenga propia incluida. ¿En qué versiones es muy interesante o según mi experiencia profesional, en qué casos es interesante que yo tenga seleccionada una forma de un vector y yo lo rellene con una textura? Bueno, dependiendo de la textura que ustedes estén trabajando, esto es algo que se utiliza muchísimo para el retoque de planos de arquitectura en Photoshop. Es el uso que le he dado mayormente a esta herramienta. Yo simplemente dibujo el contorno de una mesa, asumiendo que esta mesa de 6 lados en un plano de arquitectura. Simplemente dibujo el contorno y luego ese contorno yo lo puedo rellenar con cualquiera de estas texturas que vienen prefabricadas o eventualmente con alguna de mis texturas personalizadas para que yo pueda darle algún material de madera, material de concreto, etc. Con un poquito de imaginación ustedes ya creo que pueden tener una visión más amplia de lo que pueden hacer. Entonces en este caso yo lo voy a volver a rellenar de un solo color. Vamos a volver a colocar este color simpático que estábamos utilizando, que es bastante contrastante. Y bueno, ya como vimos en clases anteriores, yo tengo la herramienta de unir, de combinar formas y todo esto basado en vectores que he editado o en herramientas de formas predeterminadas de Photoshop, como la herramienta de rectángulo, el rectángulo redondeado, la elipse, el polígono, para yo poder editar y crear formas personalizadas. Entonces voy a interrumpir esta clase por acá porque quiero dejar el tema de la línea, que es la siguiente forma, para una clase únicamente dedicada a la línea, porque la línea tiene un montón de opciones interesantes y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces detengo todo por este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.